Bien, seguimos con la nueva dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 26 y 27. Primero de Shemuel. Sabemos que la Haftarah de la Paracha es Kitisa, que es del libro de Yeshayahu, capítulo corto, así que se continúan hablando de las profecías que hemos ya discutido, como más de lo mismo, así que no las vamos a estar discutiendo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Bien, primera ronda estaremos leyendo el capítulo 26 y brindando aporte sobre la lectura, y la segunda ronda con el capítulo 27. Se les recuerda que no se puede garantizar ambas lecturas para el canal de YouTube porque no han limitado la cantidad de megas, así que se va a enviar posiblemente completo al canal de Telegram. Así que esta cantidad limitada a YouTube será máximo 60 minutos, a 1 hora. Y para el canal de Telegram, pues, se va a poder enviar completamente sin editar. Así que es un beneficio que estén suscritos al canal. Vamos a empezar a leer el capítulo 26. Dice, David perdona otra vez a Shaul. La gente que vivía en Sif fue a Gibea a decirle a Shaul que David estaba escondido en el cerro de Aquila, frente al desierto. Shaul se levantó y, acompañado de 3,000 hombres de sus mejores soldados, se fue al desierto de Sif para buscar a David. David estaba en el desierto, pero supo que Shaul lo andaba buscando. Entonces envió espías para ver si Shaul ya había llegado, y le informaron que Shaul había acampado frente al desierto, en el camino que está junto al cerro de Aquila. David habló entonces con Ahimelech, el hitita, y con Abisai, que era hijo de Zeruía y hermano de Joab. Les dijo, ¿quién me quiere acompañar hasta el campamento de Shaul? Yo le acompaño a su majestad, le contestó Abisai. Esa misma noche, David y Abisai fueron dormidos y rodeados de sus soldados. A un lado de su cabeza estaba su lanza, clavada en el suelo, y al otro lado dormía Abner, hijo de Ner, capitán de su ejército. Abisai le dijo a David, Elohim te da la oportunidad de matar a tu enemigo. Déjame que le clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe bastará. No lo mates, respondió David, y que el Creador me libre de matar a alguien que él mismo eligió para ser rey. Elohim no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Estoy seguro que el Creador mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural, o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Nadie vio a David ni a Abisai, ni nadie se despertó, pues el Creador hizo que todos se quedaran bien dormidos. Luego David se fue al otro lado del campamento, subió a la punta del cerro lejano y desde allí empezó a gritarle a Abner y al ejército. Abner, ¿por qué no respondes? ¿Quién eres tú para gritarle así al rey? Contestó Abner. Y David le dijo, ¿no es verdad que tú eres uno de los mejores soldados de Israel? Entonces, ¿cómo es posible que no hayas cuidado a tu señor el rey? Mira lo que tengo en la mano. Es la lanza del rey y su jarra de agua. Un hombre del pueblo estuvo a punto de matarlo y tú no hiciste nada para evitarlo. Muy mal hecho. Mereces la muerte por no haber protegido al rey elegido por el Creador. Shaul reconoció la voz de David y dijo, David, ¿eres tú el que habla? Y David le contestó, sí, mi rey, soy yo. ¿Por qué me persigue usted? ¿Qué mal he cometido? ¿De qué se me acusa? Yo le suplico a mi señor y rey que me escuche. Si es que Elohim ha puesto a su majestad en mi contra, espero que él me perdone y acepte mi ofrenda. Pero si es una cuestión de los hombres, que el Creador los maldiga, porque me están arrojando de esta tierra del Creador, y así me obligan a adorar a otros dioses, ya que su majestad me persigue a muerte como si fuera yo una pulga o una perdiz en el monte. Yo le ruego que al menos no me mate lejos de la tierra del Creador. Entonces Shaul le contestó, David, hijo mío, me he portado muy mal contigo, pero vuelve que no te haré ningún mal.
Me he portado como un tonto, he cometido un grave error. En cambio tú hoy me has perdonado la vida. David le respondió, a cada uno de nosotros el Creador lo premiará de acuerdo con su justicia y su verdad. Hoy el Creador me dio la oportunidad de matar a su majestad, pero no quise hacerlo porque Él lo ha elegido usted como rey. Aquí está la lanza de su majestad. Envía a uno de sus soldados para recogerla. Yo espero que, así como respeto hoy la vida de su majestad, también el Creador respete la mía y me libre de todo peligro. Saúl le contestó, David, hijo mío, bendito seas, yo sé que te irá bien en todo lo que hagas. Y así David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Bien, un escenario similar a los anteriores. Saúl aún continúa buscando la muerte de David. Pero miren qué cosa, ¿no? No le bastó a Saúl la oportunidad que tuvo David de matarle. Y no lo hizo porque David sabe que fue el ungido del Creador, o sea, fue el ungido para ser el rey. Así que David lo deja que muera por causa natural o en batalla. La causa natural, pues ya vimos cómo Nabal murió en el capítulo anterior, el Creador lo hirió, y así que este es como que son las muertes naturales, ¿verdad? Que nadie sabe de qué murió, no murió en batalla, o no murió a causa de que un hombre le espetó algo o un veneno. Y la muerte en guerra, pues ya vamos a saber cómo termina la vida de Saúl más adelante. David se da cuenta que Saúl vuelve a la carga para capturarlo y matarle. Pero ya saben cuál de los dos el Creador prospera y cuida, aunque David tenía sabiduría. David nuevamente obtiene algo de Saúl, esta vez la lanza y el jarrón de agua, y gritando desde el otro lado para levantar al ejército, le cuestiona a Abner como que, ¿dónde estabas tú mientras yo tomé esto del rey? ¿No eres tú acaso el que cuida del rey? ¿Por qué no lo has protegido? Y David luego le reclama que esto es una falta y pues le deja saber que es digno de muerte a quien no proteja bien a su rey o a un rey. Saúl se da cuenta nuevamente que estuvo en las manos de David y este no quiso matarlo. El que andaba con David le dejó saber que el Creador había entregado nuevamente a su enemigo en su mano y que solo bastara con una clavada con su misma lanza para darle muerte. Pero David se rehusó y exclamó, que me libre el Creador de yo matar a su ungido, sino que el Creador lo castigue de muerte natural o en batalla. David sabía que Saúl en algún momento iba a morir. David le deja saber a Saúl, mira, el Creador te ha entregado en mi mano ya 2 veces y no he querido extender mi mano contra ti, el ungido del Creador. Sabemos que David es un ungido también, o sea, ambos son ungidos. Y lo que hace David aquí es bien justo. Es por eso que el Creador prospera tanto a David, por su corazón. En el caso anterior donde David se aira contra Nabal, el Creador levantó a Abigail para evitar que David hiciera un mal. Y esta es la parte donde el Creador cuida de David y lo protege de que no haga algo injusto. Es por eso que David reconoció que iba a derramar sangre inocente a causa de su ira contra Nabal. ¿Qué culpa tenían los que estaban allí que no habían estado en la situación con Nabal? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué David lo iba a matar? Porque David dijo todo meante la pared, todo hombre iba a matar de los que estaban con Nabal. O sea, ¿por qué David iba a hacer eso? Es por eso que el Creador levantó a esta mujer también para apaciguar esa ira de David, y David reconoció que lo iba a hacer mal. O sea, David sabe que lo iba a hacer mal. Así que estas son cosas que el Creador pues hace para despertar al justo del camino mal que iba a tomar. Y esto nos pasa porque somos seres humanos, no somos seres divinos o algo así, porque mucha gente se piensa que no, ese hombre es justo. No. Si el justo cae 7 veces se levantará. O sea, porque no se trata de quedarse en el suelo, se trata de levantarse y volver a rectificar. Y eso es algo bueno que tenía David, y debemos de aprender de David. Volvemos a ver a Saúl a decirle más o menos lo que le dijo a David anteriormente. Es por eso que David continúa tomando precaución de Saúl. Aún así, David le devuelve su lanza, pero pide por uno de sus soldados que la busque. O sea, David dice, mira, yo tengo, pero manda uno de tus soldados que la busque porque yo no te la voy a llevar. David era bien precavido. David era una persona que sabía actuar en los momentos clave o estos momentos que estaban en peligro. Así que esto es algo que nosotros debemos de aprender y tomarlo como una reflexión. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom, gracias. Bueno, en este capítulo,
Una de las cosas más interesantes es que vemos que nuevamente los habitantes de Zif a llevar noticias a Saúl, o sea, son unos chismosos, porque esta es la segunda vez. Vemos que la primera fue en el capítulo 23, que van donde Saúl a decirle dónde estaba David escondido, y aquí nuevamente pues lo vemos que van con la noticia a decirle a Saúl algo que es como para crear discordia, porque ya Saúl anteriormente había quedado en un acuerdo con David de que no lo iba a perseguir más, y vemos que algunos de los habitantes de aquí van de nuevo con la intención de provocar a Saúl a que saliera a buscar a David, porque David no estaba haciendo nada malo. Y esta región, creo que, si no me equivoco, era una región montañosa de la tierra de Judá. Entonces vemos que Saúl se olvida de ¿verdad? Tiene amnesia repentina y le importa un bledo el juramento que hizo con David anteriormente, y vuelve de nuevo al ataque. O sea, la palabra de Saúl ya no valía nada. Estaba jurando en vano. O sea, Saúl vemos que sigue y sigue haciendo cosas que la Torá prohíbe al pueblo de Israel, cosas que le detestan al Creador. Él las sigue haciendo y cada vez le va peor. No hay rectitud, no hay arrepentimiento, no hay una vuelta atrás para mejorar, sino que va hundiéndose poco a poco. Y entonces pues sale Saúl con sus hombres. Aquí hacen una mención de alguien que se ha mencionado varias veces. Parece que es una persona bastante con un puesto importante, una persona bastante allegada, o sea, importante para Saúl, Abner, que era el capitán del ejército de Saúl. Y adicional a eso, yo entiendo que era familiar de él, era, si no me equivoco, era el tío o el primo de Saúl. Este capitán lo vamos a ver más adelante, que él sigue actuando en contra de David y de su reinado, proclamando a uno de los hijos de Saúl como rey. Esta persona vemos que David lo llama a él, o sea, como que David lo conoce, porque también hay que recordar que este fue el que llevó a David cuando David le pica la cabeza a Goliat. Este es el capitán de Saúl que lo toma a David y lo lleva ante Saúl, y David lo conocía porque era el capitán del ejército de Saúl, y recordemos que David también fue parte de ese ejército. Y entonces lo llama diciendo como que, ¿acaso tú no eres un hombre valiente, fuerte, inteligente como para haber permitido esto? O sea, tú debes morir, tú fallaste a tu rey. Y lo pone en vergüenza, pone a Abner en vergüenza de todos. Vemos de nuevo a Saúl salir haciéndose, no sé si esta vez se hace como el desentendido, o no sé si es que ya la mente de Saúl estaba tan trastornada que hacía las cosas sin pensar, y un momento de lucidez en él, y ahí entonces recapacitaba y decía, perdóname, como que de cierto el Creador te ha puesto para que me pudieras haber matado y no lo hiciste, de cierto estoy haciendo yo mal en perseguirte, etcétera, etcétera, ¿verdad? De lo que aquí se lee que le contesta Saúl al reclamo de David, y vuelve de nuevo a quedar en ese acuerdo, en ese juramento de no seguirlo más, y se regresa. Pero que es bien interesante, Abner es una persona que debemos acordarnos de ese nombre, porque eventualmente vamos a ver que sigue dando de qué hablar. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, mencionar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese excelente aporte. Quería mencionar algo bien rapidito, y es que es bastante interesante. Saúl tenía como unos problemas, estaba trastornado, eso se sabe. Pero fíjense cómo terminó el capítulo anterior. Se dice que Saúl dejó de perseguir a David, a que como que lo dejó. Una vez David le corta un pedazo de la capa o del manto, de la vestimenta, que se enseña y eso, Saúl se va. Saúl se va y lo deja ahí, y le dice, yo sé que el Creador, tú serás
acuérdate de mi simiente, de no cortarla, bla, 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 y sigue por ahí. Sabemos que el capítulo 26 comienza con que la gente que vivía en sí fue a Gibea a decirle a Saúl. O sea que, como dice mi señora, en estos chismosos volvieron otra vez. Esto es lo que yo pienso. Yo pienso que esta gente, los que le llevaban este chisme a Saúl, claro, y los que andaban con Saúl, seguían puyándole a Saúl para que matara a David. O sea, mira, este se va a caer con todo, o sea, este es el que se va a caer con tu reinado, tienes que acabarlo. Me imagino que David lo hacía comprender como cuando David le tocaba el arpa, que decía que Saúl se sentía tranquilo, o sea, el espíritu de paz del creador pues se alejaba de Saúl. Pues lo mismo pasa aquí, David le hablaba con rectitud y Saúl como que caía caía en su sitio, pero los que no caían en su sitio eran los que andaban con Saúl. Los que andaban con Saúl y esta gente que quería, mira, David está allí, tienes que hacer algo porque tienes que liquidarlo. Si tu reino quiere que sea para siempre, tienes que matar a David. Y esto, inyectaban a Saúl a matar a David. Es por eso que nuevamente salía Saúl a perseguir a David. Eso es lo que yo puedo comprender de los textos. Porque sabemos que aunque Saúl estaba trastornado, y Saúl como que le dice, hijo mío David, en el capítulo anterior vemos que Saúl lloró ante David, lo llamó como mi hijo. Yo sé que el Creador está contigo y un montón de cosas para que salga otra vez corriendo aquí a perseguirlo. Es como tú te quedas como que no tiene sentido. O sea, Saúl seguía influenciado por el pueblo que le seguía apoyando, tienes que matar a David. Es por eso que Saúl vemos otra vez, sale con 3,000 hombres, nuevamente a buscar a David, pero yo creo y entiendo que puede ser que en su corazón ya Saúl ya no quería buscar a David, no quería matarlo, pero como se dejaba llevar, incluso en los capítulos más anteriores cuando Shemuel le dice a Saúl que matara a todo de Amalek, que le dice Saúl a Shemuel, es que el pueblo, yo escucho el pueblo y el pueblo como que quería que no matara el ganado. O sea, el mismo pueblo le inyectó a Saúl, no, el ganado lo grueso, eso vamos a dejarlo, eso no lo puedes quitar. Y algo que estoy viendo que Saúl se deja llevar también por la influencia del pueblo. Y ahí es donde viene un problema. Porque entonces, es como dice Shemuel, más vale los sacrificios que escuchar la palabra del Eterno y seguir y ser obediente. Quiero traer esto, ¿verdad? Porque vemos como que desde antes que Saúl también influenciado por los que los rodean. Y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir con la ronda con Jonabé. Adelante, Jonabé. Shalom, sí estoy de acuerdo con esos comentarios, también lo pensé, dije, bueno, Saúl está siendo mal influenciado por esta gente, y como ustedes dijeron anteriormente, el capítulo anterior, ¿qué sucedió? Hubieron lágrimas, se sinceraron, ¿verdad?, uno con el otro, y, o sea, llegaron a un acuerdo, básicamente, o sea, yo no te voy a hacer nada a ti porque tú eres el ungido del Creador y Saúl, hijo mío, yo tampoco te voy a hacer nada. Pero eso nos tiene que levantar, ¿verdad?, el racionamiento en cuanto a las malas influencias, lo que puede causar en nosotros en la toma de decisiones, que hasta nos dejan mal parados porque al final del día dicen, wow, esta persona no tiene palabra. Y todo proviene de malas influencias, tú sabiendo lo que está correcto, lo que tienes que hacer, la palabra que diste, la dejas de lado. ¿Por qué? Por malas influencias. Entonces, las dos veces, o sea, la del capítulo anterior y esta, vemos a Saúl en bandeja de plata, puestecito para que acaben con él, cada vez que le hace caso a esta gente. Pero tenemos a David, que es un hombre justo. Es increíble. Y pues nada, leyendo un poco de lo que apunté, ¿verdad?
concuerdo mucho con ustedes, como vemos en la lectura, pues Saúl de nuevo con los 3,000 hombres, ¿verdad? David se ha enterado que Saúl lo está acechando, decide acercarse a ellos y tal cual, ¿verdad? Tiene otra oportunidad de terminar con Saúl, pero David vuelve a declarar que él jamás tocaría al ungido del Eterno y añade, ¿quién será inocente de hacer tal cosa? O sea, llevar eso a cabo, él sabía que no hay vuelta atrás. Yo creo que David, ¿verdad? Aquí nos da un ejemplo de que tenemos que siempre esperar en el Creador para que el Creador haga justicia. David practicó la justicia y decimos, ¿cómo la practicó? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿cómo practicó la justicia? Bueno, exactamente, ¿verdad? Dejando la justicia en las manos del Creador. Nosotros simplemente tenemos que demostrar la integridad que David demuestra. Eso es un hombre íntegro, ¿verdad? Tenemos que recordar que él escogió la integridad y la justicia antes que su propia vida, porque es que él podía también morir. Él podía morir porque a él lo estaban buscando para matarlo. Entonces un hombre que acechado por la muerte sigue escogiendo la integridad y la justicia, hay que darle un aplauso, mi hermano. Y pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias, Jonabel, gracias por el aporte. Definitivamente la influencia dice mucho. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y son cosas que tenemos que, a la hora de tomar decisiones, dejarnos llevar por lo que es justo. Porque tal vez una decisión de corazón nos haga tomar una mala decisión. Y tenemos que perseguir la justicia. Por eso es que el Creador demanda de nosotros perseguir la justicia. Porque por la corazonada del hombre, del humano, podemos caer 20,000 veces. Porque hay bendito. ¿Y qué le pasará ahí, pobrecito? Y esto. Por eso es que la justicia siempre tiene que prevalecer. Ante todo sentimiento. La justicia es justicia. Y punto. Y eso es lo que el Creador demanda de nosotros. ¿Alguien más, algún aporte en esta ronda? Rápido a eso que dijiste, la justicia, ¿verdad? La justicia nos mantiene con los pies en la tierra. O sea, no nos hace, porque como tú dices, los sentimientos son cambiantes. Entonces, si nos dejamos llevar por eso, estamos haciendo una cosa diferente cada día, ¿verdad? Pero con la justicia que nos mantiene los pies en la tierra, hacemos lo que el Creador quiere, lo correcto. Y bueno, nada, ya eso era. Gracias, Jonabel, gracias por ese aporte. Adelante, Isaac. Gracias. Con respecto al versículo 24, que dice, así como hoy he tenido un gran respeto por tu vida, así también Adonai tendrá un gran respeto por la mía y me librará de todo peligro. Y esta parte me llama bastante la atención porque parece sugerir la idea como de que cuando nosotros respetamos no solo la Torah, sino, bueno, la Torah en resumen, pues, pero la vida de una persona, porque él parece intuirlo, ¿no? David cuando dice, por yo haber hoy respetado tu vida, Adonai librará la mía y tendrá respeto de mi vida, pues, y me librará de todo peligro. Entonces nosotros cuando respetamos la vida de otra persona, podemos tener como garantía esta frase de David de que el Eterno alargará nuestros días también y respetará pues nuestra vida. Y esto también me recuerda un poco la parashá que ya ha pasado, la parashá Mishpatim, cuando uno de los versos, no recuerdo cuál, dice que si una persona por error matase a alguien, hay una frase allí interesante que es algo así como que porque el Eterno parece se tomó de su mano para que él lo haga, porque a nuestros ojos es como un error, ¿no? Y entonces él debe huir a una de las ciudades de refugio. Y esto es interesante porque nos demuestra que la vida de David, la vida de Saúl, siempre está, o la vida de todos, incluyéndonos en este caso de Saúl,
está en manos del Eterno. Y si el Eterno hubiese querido, David siendo un hombre justo, hubiese querido que David lo matase, hubiese pasado así. De hecho, en la lectura pasada, de la semana pasada, de esta misma, de este mismo libro, vimos que David, cuando lo fue a matarlo, se apareció Abigail, si mal no recuerdo el nombre, y entonces contuvo pues esta situación. Por lo que vemos que el Eterno respetó la vida de Saúl, y esto se ve reflejado en el respeto que David tiene también hacia Saúl. Y aunado a esto también que el hecho del respeto a la autoridad, ¿no? La autoridad, porque por el simple hecho de ser el consagrado, cuando haber sido ungido, David por esto tiene un respeto hacia él. Esto nos da a nosotros también el llamado de respetar a quienes han sido colocados como autoridad, en el sentido de cumplimiento de los designios pues, de la divinidad. Anteriormente, por ejemplo, de manera personal, expreso, yo no lo veía de una manera así como total, general. Siempre he pensado que el Eterno solo es enfocado en el pueblo de Israel, pero luego pues, de esas enseñanzas también, Daniel, he aprendido que el Eterno, pues la mano del Eterno está en todo, cualquier gobierno. Entonces, el hecho de que Saúl sea bueno o malo, no deja de ser parte de un instrumento de la divinidad. En este sentido, se le debe respetar la vida porque él ha sido colocado allí. Como él dice, yo coloco y quito. Pues. Entonces, David lo sabe bien y por eso lo respeta, ¿no? Creo que esto también, repito, nos llama a nosotros al respeto a la autoridad, no solo de un gobierno, sino también, por ejemplo, de un hijo a su padre. Cosa que es bastante interesante. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese aporte. Dice, David vive entre los filisteos, pero David se quedó pensando, uno de estos días Saúl me va a matar. Es mejor que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos, así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Fue así como David se fue a vivir a la ciudad de Filistín de Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Moab. Con él se fueron sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel, más 600 soldados con su familia. Cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Mientras tanto, David le rogó a Aquis, por favor, deme usted un lugar donde vivir. Yo no soy más que un sirviente de usted, y no está bien que viva yo en la misma ciudad donde usted vive. Ese mismo día, Aquis le dio permiso de vivir en la ciudad de Siglag. Por eso, desde entonces Siglag pertenece a los reyes de Judá. David vivió entre los filisteos 1 año y 4 meses. En todo ese tiempo, David y sus hombres salían con frecuencia a atacar a los pueblos de la región, desde Telaim hasta Mizraim y pasando por el desierto de Sur. Cuando David atacaba a los pueblos de Gesur, Geser y Amalek, se llevaba ovejas, vacas, burros, camellos y ropa, y no dejaba vivo a nadie. Mataba a hombres y mujeres para que nadie lo acusara en Gat de todo lo que hacía. Cuando regresaba, si Aquis le preguntaba, ¿a quién atacaste hoy? David le contestaba, a mis paisanos que viven al sur de Judá. Algunas veces respondía, ataqué a mis paisanos que viven al sur de Jezmeel. Algunas otras decía, ataqué a mis paisanos que viven al sur de la tierra de los kenitas. Por eso Aquis confiaba mucho en David, ya que pensaba, por lo que David hace, los israelitas deben odiarlo mucho, así que tendrá que vivir siempre en mi tierra y se quedará a mi servicio. Volvemos a ver a David preocupado por su vida porque sabe y se dio cuenta de que este Saúl no descansará a causa de sus sucesores de poderlo capturar. Y David decide irse con su ejército y familia a tierra de los filisteos, tierra enemiga. Vamos a ponerle, ¿verdad? Tierra enemiga porque sabemos que cuando David estaba con Saúl en los momentos de oro, ellos salían a atacar a toda esta ciudad de alrededor, así que se le llama tierra enemiga. A pesar de que Saúl se enteró de que David había huido fuera de los términos de la tierra de Israel, desistió de buscarlo. Ya Saúl pensó que no era una amenaza para su reinado, David estando fuera. David se convirtió en un hombre de guerra
donde quiera que iba siempre prevalecía. Atacaba a las naciones, los que seguían las costumbres de los pueblos. Y Aquis, rey de Gat, cuando le preguntaba de sus corridas de David, David le decía a este rey, he venido a atacar a mi pueblo, o sea, porque David siempre venía con rebaños, ropas, camellos, venía con un montón de cosas. Me imagino que el rey pensaba, diache, este tipo está en contra del mismo pueblo, o sea, se ha hecho abominación para los mismos de su pueblo. Y como David no dejaba a nadie con vida, o sea, para que nadie viniera con el chisme, con la noticia de que, mira, David está atacando a los pueblos donde tenemos alianza, o con estos pueblos que son también nuestros hermanos, los filisteos. El rey se creía todo lo que David le decía. Así que este rey pensó que David era lo peor para el pueblo de Israel. Y esto es algo como que gracioso, ¿no? Porque David mentía. Entonces, ¿cuántas veces vemos, no, que no hay que mentir, muchachos, hay que decir la verdad? No, ¿sabes qué? A las naciones, no, claro que sí. A los pueblos corruptos, claro que sí. Y no se trata de que lo hacemos con la mejor intención, lo hacemos porque tenemos que crear una balanza, tenemos que crear justicia. Y tú no puedes venir a un pueblo corrupto a decirle la verdad, porque sabes que va a salir lastimado ahí eres tú. Así tenemos que venir como hace David. Tenemos que aprender de David, de Chinchón, tenemos que aprender de todos estos guerreros, de toda esta gente ilustre del pueblo de Israel. Tenemos que aprender de ellos, hacer así con las naciones, porque muchas veces cuando venimos con la verdad, de buena fe o con la mejor intención, nos cogen y nos parten. Y tú dices, pero espérate, Dios mío, ¿pero qué es esto? El creador te da una sabiduría para poder ir donde esta gente y meterle o hacerte el loco, hacerte el bobolito, como David lo era. David, a mí me encanta la dinámica de David, porque David en sus momentos se hacía el retardado, el bobo, el que no sabía. Entonces, pero David era súper inteligente, era una persona brillante, claro, el creador lo dotó de sabiduría, pero tenemos que ser así como David. ¿Y la sabiduría dónde la podemos conseguir? Aquí, en estos libros, leyendo, escudriñando y pudiendo comprender todo esto. Así que esto es algo que es bastante súper interesante. David fue todo un bobo listo, y debemos de aprender mucho de esta enseñanza, porque en la vida, si te crees muy listo, te tumban, o si te crees muy tonto, abusan de ti. Es por eso que siempre debemos de tener una balanza de ambos, para unas cosas de una y para otras comprenderlas. Hay que clamar al Creador por sabiduría, pedirle por entendimiento. Y aunque te puedas enfrentar a muchas cosas en la vida, lo mejor de todo es la comprensión. Así, si no tenemos comprensión, no vamos a poder saber actuar frente a las situaciones. El Creador de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Miren a David. Tenía el Creador de su lado, ¿quién contra David? Que hizo dormir a esa gente como si fueran bebé acabado de someterse con un bibí de 12 o 16 onzas. O sea, estaban dormiditos. O sea, ellos fueron allí a quitarle la lanza a Saúl y ninguno se despertó. No me digas que fueron volando. Claro que tuvieron que haberle hecho algún ruido. Ellos hablaron, y se quetearon y nadie se movió. El Creador los hizo dormir un buen sueño. Así que el Creador de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Pero debemos de ser justos en todo lo que hagamos y poner al Creador primero en nuestro corazón, porque miremos cómo hizo caer en profundo a estos que buscaban a David para matarlo. El Creador le puso en la mano a David la vida de Saúl, pero también el Creador nos prueba. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese matado a Saúl allí mismo? Posiblemente nada, porque David también era ungido. Pero ¿quién más sabía de los que andaban con Saúl que David era el ungido? Que David era el sucesor al rey. Bueno, seguramente los más cercanos a Saúl sabían, pero la historia hubiese sido diferente si esto hubiese pasado. Pero no pasó nada allí, sino que no era el momento de hacerlo. David sabía que le iba a tocar a Saúl, pero no allí. Debemos de tener control dentro de las situaciones que nos enfrentamos, porque debemos de tener control de nuestros impulsos. Y si el impulso del ser humano desde que nace es una inclinación al mal,
La comprensión de esto nos puede ayudar. La Torá, el antídoto de tener este control. Dice aquí en Bereshit 8:21, nos deja claro que el pensamiento del ser humano es malo desde su juventud, o sea, desde su niñez. Es decir, que al niño que usted deja suelta y verdad, crecerá escogiendo lo malo. Es por eso que los padres en justicia deberán demostrarle el camino al niño. Dice Misley 22:6, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Misley 22:15, la locura está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. O sea que nosotros debemos ser consistentes en la disciplina del niño, porque un niño que usted lo deja va a tomar el camino malo. Eso lo dice ya el Creador en Bereshit 8:21. El pensamiento del ser humano desde su niñez es perverso, es torcido. Necesitamos la Torá, necesitamos la justicia, necesitamos rectitud. Y eso necesitamos pasárselo a nuestros hijos. Si dejamos a nuestros hijos a dejarlo porque él es un niño, ¿sabes qué? En un momento dado te va a alzar la mano. Nosotros debemos de saber esto. ¿Cuándo será el tiempo y el momento de hacer nuestro próximo paso? Pero para esto debemos de tener una buena comprensión de nuestro camino. Nuestra lealtad que tenemos con el Creador es fundamental. Porque sin esto seríamos como lanzarnos al abismo, a suerte y verdad. Es como el juego del azar. Y nosotros no debemos estar sujetándonos bajo esto, sino por la justicia del Creador, actos y consecuencias. Responsabilizarnos por nuestras acciones es la manera más justa que nosotros podemos hacer para seguir hacia adelante y que el Creador nos vea de agrado. Seguimos con la ronda con Eileen. Adelante, Eileen. Gracias. Es bien interesante porque vemos, hay dos comportamientos de David aquí, uno bien diferente al otro. Vemos cómo David se comporta de manera más cautelosa y temerosa al Creador cuando se enfrenta a la situación con Saúl, y vemos la diferencia de David enfrentándose a los pueblos que eran enemigos de Israel. Era bien diferente, no tenía piedad, no tenía misericordia, era un hombre de guerra para cuando se trataba de enfrentarse en contra de los enemigos de Israel. Pero cuando se trataba de sus hermanos, ¿verdad?, de su prójimo, de su pueblo, del rey de su pueblo, del ungido, en ese caso ahí se detenía a pensar bien las cosas y actuaba más con más cautela. Vemos que en el primer, ¿verdad?, en el capítulo anterior cuando leímos, David lo que hizo fue poner en vergüenza a esos 3,000 hombres que fueron allí con Saúl y al capitán del ejército de Saúl. O sea, esos hombres eran hombres elegidos, no eran cualquier persona, eran hombres de guerra. Y David y sus acompañantes los pusieron en vergüenza, los avergonzaron de una manera bárbara. Yo creo que más que una victoria de haber matado a Saúl o lo que haya pasado, yo creo que el hecho de ellos haber llegado a infiltrarse allí, llegar a Saúl, tener la oportunidad de haberlo matado, quitarle sus cosas y después a vista de todo, enseñarle lo que hicieron y que ellos no se dieron cuenta, esa era la vergüenza más grande que tienen que haber pasado esos hombres. Otra cosa que también es bien vergonzosa para mi entender, es que 3,000 hombres para un hombre. Como David dice, tú estás mandando tanta gente para buscar una pulga, o sea, para buscarme, acecharme a mí, a un solo hombre, o sea, ¿qué amenaza puedo ser yo? Y es algo también que es de pensar. Vemos que el rey filisteo Aquís de Gat, este rey ya van 2 veces también que David lo coge de tontete, o sea, lo engaña de tal manera que confía en él. Pero hay que entender también que los que asesoraban a este rey no estaban completamente seguros de David. Incluso le decían, no fue el que derribó a Goliat. O sea, había gente alrededor del rey de Aquís que estaban conscientes de que David podía ser una persona peligrosa y no confiaban 100% en él. Y entonces vemos igualmente que el Creador ciega a este rey por completo, le da esa confianza a David, creyéndose que David está peleando contra su prójimo, contra su propio pueblo,
y le favorece, o sea, y eso le favorece a él porque los filisteos estaban en contra, o sea, eran enemigos de Israel. Entonces él dice, espérate, David me está haciendo el trabajo sucio por mí, está en contra de su propia gente, está atacando ciudades y me conviene tenerlo cerca porque me está haciendo un favor. Y lo que no sabía era que David quien estaba atacando era a ciudades paganas y ciudades filisteas que también, ¿verdad?, que eran enemigos. David no estaba en contra de su pueblo, sino que estaba en contra y luchaba en contra sin piedad de los pueblos enemigos de Israel. Quis le da una ciudad, Siclac, que está al límite con Israel, o sea, está en la frontera de Israel. Vemos también a David establecerse, pero no por mucho tiempo, porque pues sabemos que David, me imagino que sabía que no le convenía establecerse allí o estar mucho tiempo ahí, porque de alguna manera se iban a dar cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que él estaba haciendo. O sea, que vemos que es bien poco el tiempo que está, aproximadamente año y medio. Otra cosa que vamos a ver es que este rey, si no me equivoco, ¿verdad? Hay dos cosas que la gente, pues, ¿verdad?, de los que estudian las escrituras tienen percepción, y es que este rey de Aquís, es un rey que dura hasta los tiempos de Salomón, porque para el tiempo de Salomón también se menciona ese nombre de ese rey, pero si es el mismo, pues estaba o muy mayor, o también posiblemente pudiera ser un sucesor de él, directo de él, en el tiempo de Salomón. Más adelante sabemos que a David el Creador le niega hacer el templo, porque los planes, pues ya el plano de cómo se iba a hacer la construcción y todo eso, David fue el que lo hizo y fue Salomón el que lo puso, ¿verdad?, en acción. Pero David era el que nació de David eso, hacerle una casa al Creador. Obviamente él mismo decía como que, ¿cómo te haré yo una casa si en la tierra es el estrado de tus pies? Pero él quería hacerle algo al Creador, le quería hacer un lugar para que el tabernáculo estuviera, todo lo que, ¿verdad?, pertenecía al tabernáculo estuviera ahí para siempre, como, ¿verdad?, fijo. Porque sabemos que el tabernáculo era algo que se construyó con el motivo de que se pudiera mover. Vemos que pues el Creador le niega a él porque tenía sus manos manchadas de sangre. O sea, el Creador le dice a David, tú no puedes hacerme esto porque tú eres un hombre de guerra, tú eres un hombre que has derramado mucha sangre y no eres el capacitado para esto. Y lo vemos aquí, vemos efectivamente que sí, David era un hombre de guerra. David no le temblaba la mano cuando le tocaba matar a sus enemigos y tomar posesión de sus pertenencias, y es algo que eventualmente seguimos viendo. Entonces es bien curioso por lo que dije en un principio de esta conducta de David en cuanto a lo que es en los enemigos y la diferencia entre David contra los que eran sus enemigos también, porque Saúl terminó siendo enemigo de David, pero eran de su pueblo, eran sus hermanos, eran su prójimo. Y el Creador dice claramente en la Torah, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y David sí de verdad llevaba esa Torah en su corazón, la guardaba. Y por eso era el temor de David de irse en contra de Saúl y de su prójimo, de su pueblo, porque sabía que iba a estar haciendo algo que al Creador no le agrada. Y nada, eso es lo que quería comentar sobre esta segunda lectura. Gracias. Gracias, Elian, gracias por ese excelente aporte. David sí, es cierto, David no le temblaba la mano. Miremos el ejemplo con Nabal, que dijo, no me va a ayudar. Ok, no me va a ayudar. Tuvo que salir la mujer, porque gracias a la mujer, en ese día ninguno fue muerto. Pero el Creador tomó venganza por David y Nabal murió. Pero fíjense qué cosa, que algo interesante, y yo sé que pues nuestro hermano aquí, Isaac, estipuló algo bastante claro y entendible. Pero David iba a matar a alguien del pueblo, iba a matar a Nabal. No le tembló la mano en ir allí y matar a todos los que estaban allí, eran del pueblo de Israel también. Pero ¿sabes por qué David no lo hacía con Saúl? Porque era el ungido, era el reservado que el Creador separó, consagró. Por eso David entendía bien la Torah, era una consagración al Creador. Si llega a ser otro, David ya lo hubiese matado hace tiempo.
Pero David no lo hizo porque era el ungido. Era el que el Creador dio para ungir, utilizar el aceite de unción sobre Saúl. Por eso David no levantó su mano contra él. Pero llega a ser otro que no fuera ungido, David lo hubiese matado hace tiempo. Claro que lo hubiese matado hace tiempo. Vamos a ver más adelante cómo David mata a una persona como si nada. Alguien del pueblo también. No se piense que es porque David a lo mejor respetaba la vida. Sí, respetaba la vida. Pero David también era justo. Hizo también sus cosas. David derramó, como dice mi señora, derramó mucha sangre. Es más, lo que hizo Saúl de matar a los sacerdotes, ya con eso era para darle muerte a Saúl. Ya con eso, pensar eso, David, no, esto mató a los consagrados del Creador, los sacerdotes, a los que están ahí en el templo llevando el ministro del Creador. Saúl los mandó a matar. No, eso es para matarlo. Pero ¿sabes qué? David no mató a Saúl. ¿Por qué no lo mató? Por eso mismo, porque era ungido. Llega a ser otro, aunque sea del pueblo, no ungido, ya lo hubiese matado hace tiempo. A David no le temblaba la mano, no le temblaba. David perseguía la justicia y ya. Por eso es que esos sentimientos no estaban en David. David perseguía la justicia y punto. La justicia del Creador. Los sentimientos no se andaban en David. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Por eso dice que el principio de la sabiduría, el temor al Creador. Y eso era lo que David tenía el temor del Creador. Se tomaba muy en serio que Saúl era ungido, punto. La gente puede discutir sobre el tema, pero finalmente lo que estaba haciendo David era lo correcto. Y otra cosa que quería añadir era lo de la mentira. Ay, qué tema, ¿verdad? Como dijo Daniel, si vas a preservar la vida, tienes que mentir. O sea, el mismo Daniel dijo, las naciones nos quieren oprimir y el pueblo, al pueblo de Israel, bueno, ya saben todas las cosas que han sucedido. Padre Abraham tuvo que mentir, tenía que protegerse. Y la gente dice, no, porque es que Abraham fue un mentiroso. Y yo digo, ajá, y tú no lo eres, ¿verdad? ¿Y en qué? Tenemos que recordar una cosa, mentir para hacer un daño, o sea, un daño extremo a un ser humano, es malo porque estás causando un daño, ¿verdad? Pero este tipo de mentiras, ¿verdad? Que tenemos aquí los ejemplos de preservar la vida, de cuidarse, de salir bien, ¿verdad? Son necesarios. Todos en la vida hemos tenido que recurrir en algún momento u otro a una mentira, o sea, y tú no te puedes venir a parar a decir que Abraham era un mentiroso para manchar su nombre. No, es que nadie lo puede hacer porque la misma Torah dice que Abraham cumplió con todo lo que el Creador le dijo. Entonces no necesitamos más que eso, ¿verdad? Que era lo otro que iba a decir, de lo que mencionaron, que casi todo lo que iba a decir también ustedes lo mencionaron, no quiero repetirlo. Lo último también que Daniel dijo, que lo apoyo, fue los niños, o sea, cómo los instruimos, ¿verdad? Eso es muy importante y por eso se le exhorta al pueblo que de generación en generación, ¿verdad? Dice, les enseñarán a sus hijos, o sea, la ley, ¿verdad? Para hablar de ellas cuando estés sentado en tu casa, ¿verdad? Y cuando andes de camino, al acostarte y al levantarte. La escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones. Eso es un ejemplo. El punto es que cuando llevamos a cabo, eso es un mandamiento, punto. Eso, con nuestros hijos, estamos asegurando las generaciones por venir, ¿verdad? Que se mantengan en la Torá y no se desvíen de ella. Pues nada, eso quería añadir. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. ¿Alguien más, algún aporte adicional de esta ronda? Y quiero agregar algo más en relación al hecho de la inteligencia también que veo de David, ¿no? Porque él se fue a las tierras de Aquis
y pareciese como que, señor, los filisteos, y cómo es que Aquis lo acepta, si más bien él era el enemigo de los filisteos. Entonces le dice como que si me consideras tu amigo, si más bien anteriormente luchaba pues contra los filisteos, y por qué Aquis lo acepta con vida. Entonces pareciese, yo leo el texto y me pareciese como que él tuvo que haberle propuesto algún tipo de lucha contra pueblos enemigos de Aquis. Y aquí lo capta como diciendo, bueno, si David es un gran guerrero, es un gran luchador, me conviene que esté a mi lado para que luche contra otros territorios, otras tierras pues, enemigas. Que de hecho cuando él le pregunta dónde estabas, él responde en el sur de Judá, luego dice en el sur de otra tierra de Yerahmeel y en el sur de los kenitas. Y cuando él nombra estas tierras, aquí no dice nada. Entonces parece que, bueno, eran como enemigos de aquí, si no va, o supongo también que algún tipo de bienes, de recompensa, de riqueza por los productos que traía de la guerra le daba aquí, pues se había beneficiado. El asunto interesante que noto aquí es que si bien luchaba a favor de Aquis, indirectamente luchaba a favor de Israel, porque seguía igual luchando contra los enemigos de Israel. Es aquí donde veo la inteligencia muy grande de David, porque uniéndose a Aquis seguía luchando a favor de Israel. Y aunque aparentemente parecía que luchaba contra Israel, no, seguía luchando a favor porque él nunca atacó al pueblo de Israel. Siempre buscó, pues, supongo yo, diciendo defender a las tierras de los filisteos, defender indirectamente a las tierras de Israel, del rey Saúl, pues, en este caso. Veo aquí, extrapolando un poco la cuestión de la unción, de haber sido ungido el rey Salomón, la importancia en el orden social, en el orden político de la sucesión. Y veo que todas las tradiciones, no solo las judías, sino que todas las tradiciones, le dan una importancia muy grande a esto, a la cuestión de las sucesiones. Es decir, la filiación ininterrumpida de la autoridad. En este caso, que viene desde Moisés, etc. Y aquí hay algo interesante, porque los rabinos, en el caso de los talmudistas, ellos siempre en contra de los caraítas alegan que el Sanedrín, porque algunos dicen, por ejemplo, bueno, está bien, la Torá no viene, el Talmud no viene de Moisés, no viene del monte Sinaí. Ok, perfecto. Pero el Sanedrín, como autoridad, estableció este tipo de normas. Sin embargo, lo que algunos no comentan, o algunos pues quizás pasan de largo, es el hecho de que Roma, cuando tenía el control pues de Israel, mató a todos los que podían dar algún tipo de sucesión, confirmado por los mismos rabinos. Y de hecho la autoridad de los rabinos actualmente, si nos fuésemos por eso que ellos dicen, no tienen ninguna autoridad, porque la sucesión fue cortada desde que Roma mató a todos los que podían dar algún tipo de sucesión en cuanto a la autoridad. Y digo de la importancia de esto porque cualquier persona no puede decir, por ejemplo, cualquier judío de la época se coronaba, él se autocoronaba, y entonces no, tiene que haber alguien de una autoridad superior que dé la autoridad a alguien de naturaleza inferior. Es decir, lo inferior no puede, lo superior no puede venir del inferior, sino que lo inferior deviene de lo superior. En consecuencia, quien delega se entiende que tiene más autoridad que quien recibe. En este sentido, nosotros debemos respetar, pues en este caso, a quien se le ha dado algún tipo de autoridad. En este caso me estoy refiriendo al aspecto político, al aspecto de interpretación que nosotros racionalmente podamos hacer sobre, porque nosotros pudiésemos muy bien razonar
como bien dicen los sabios caraítas, seguir la opinión de otros sin razonar como hacer idolatría, pero pongamos el ejemplo de que se establece algún tipo de autoridad, entre comillas, espiritual en Israel, por más que yo razone, si la autoridad establecida en conjunto X, tipo de número de sabios, determina algo, pues hay que acatarlo. Siempre y cuando no vaya en contra, obviamente, de los reglamentos electorales. Entonces, ahí quedaría de alguna manera que quedaría como compelida mi razonamiento, porque no puedo tenerlo, pero el razonamiento de ellos, que no escapa de vamos a decir que no va en contra de la Torah, debo igual yo acatarlo. Entonces allí nos habla también de que es la importancia, repito, de lo que es la sucesión, la financiación interrumpida, también yendo un poquito así del tema rápidamente, por ejemplo, cuando Napoleón Bonaparte conquistó Francia, todos estos territorios, él le preocupaba mucho esto, porque él le pidió al Papa que lo coronara como rey, después que luchó contra los reyes, porque él sabía lo que significaba que la autoridad una autoridad superior a él, le diese ese poder. Como el Papa se negó, él buscó casarse con alguien que estuviese de alguna manera unido a la realeza para legitimar su autoridad. Y como no encontró, porque todos se aliaron en contra de él, él terminó autocoronándose, es decir, él mismo agarró una corona y se la puso en la cabeza, cosa que deslegitima por completo cualquier tipo de autoridad. Gracias. Gracias, Isaac, gracias por esa parte. Definitivamente estoy de acuerdo en lo que acabas de mencionar. Por otro lado, veo también que mucha gente que dice, no, a mí no me gusta eso la súplica, yo no le suplico a nadie, porque el Creador es al quien yo arrojo mi súplica y un montón de cosas, y aquí se ve bien claro que David le suplicó a este rey. Le suplicó a este rey para que pudiera vivir en esa tierra enemiga. ¿Hay algo malo en esto? No. La súplica a las naciones, no hay nada malo en esto. ¿Sabes por qué? Porque toda la tierra es del Creador. Todo es del Creador. El Creador escoge, y como bien mencionó Isaac, el Creador escoge y el Creador quita. Y de las naciones también el Creador escoge y también quita. Y así que todos somos seres humanos, todos salimos del mismo ser humano, y toda la tierra le pertenece al Creador. No hay nada malo en suplicarle a alguien por la vida, por un bienestar, por algo que nosotros mismos podamos entender que estemos amenazados. No hay nada malo en eso. Hay gente que son bien orgullosas y tienden a no ver más allá. Así que es bueno pedirle al Creador por sabiduría, porque la sabiduría te va a abrir muchas puertas y conocimiento y entendimiento. ¿Alguien más, algún aporte adicional a esta dinámica? Sí, yo quería comentar algo de lo que comentaron al final, y es que yo creo que aquí bien lo dice, el rey Aquís cobró confianza en David porque él se supuso, o sea, él imaginó que David se había convertido en enemigo de su propio pueblo. Y al David convertirse en enemigo de Israel, se convierte David, ¿verdad? Él entiende que David se convierte en un aliado. Y es por eso que lo ayuda, le da esa, ¿verdad? Le da esa región para que viva y lo mantiene con vida y eso, porque dice, no, ya David, la gente de su propio pueblo no lo quiere y él está en contra de ellos. Entonces vemos también que David es tan inteligente que cuando Aquís le preguntaba en dónde estabas, que David le decía que estaba atacando regiones de Judá y a los kenenitas, que eran el pueblo, si no recuerdan, es el pueblo de donde provenía el suegro de Moshe, que son pueblos que también fueron aliados de Israel. Por ende, aquí lo que se piensa es que David estaba atacando a Judá y a enemigos enemigos de Aquís, que son aliados de Israel. Pero en realidad no era así. David atacaba aliados de Aquís y los mataba a todos. ¿Por qué? Para evitar que le llegara el rumor, que le llegara la noticia a Aquís de que David estaba atacando a los aliados de Aquís, para que Aquís entonces no lo matara. Si David estuviera atacando ciudades o pueblos que eran enemigos también de Aquís,
pues ¿para qué entonces cuál era el temor de David de que le llegara la noticia? Entiendo aquí perfectamente con lo que dice este relato que David sí estaba atacando ciudades que eran aliados de Aquís, y es por eso que mataba a todos para que no llegara la noticia a Aquís y Aquís no se levantara en contra de él, y le mentía a Aquís diciendo que estaba atacando a regiones de Judá y aliados de Israel, para que Aquís creyera que David se había convertido en enemigo de Israel y por ende le convenía tenerlo de su lado porque tenían un enemigo en común que era Israel, pero en realidad pues no era así. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. ¿Alguien más, algún aporte adicional? De eso a todo, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.